Hola, ¿qué tal? Muy buena jornada tengan todos, bienvenidos a Donde Si No, el programa online de la Rodalía.es. Para realizar nuestro programa de hoy nos hemos desplazado hacia Vilafamés para participar en la 10ª edición de la Mostra de la Vida Tradicional de Vilafamés, 1900. Donde Si No, aquí en la Rodalía.es. La muestra se celebró los días 1, 4 y 5 de mayo con un atractivo programa de actividades dirigido a todos los públicos y edades. Una muestra de carácter tradicional que alcanzó este año su 10º aniversario, lo que supone su consolidación como uno de los mayores exponentes de la promoción de un destino turístico. Se trata de un evento ya consolidado que permite atraer a miles de visitantes a la localidad, de tal modo que gracias a la implicación de más de 300 vecinos que participan y hacen posible la muestra, el visitante puede recorrer las calles de la localidad y regresar a principios del siglo XX. ¿Cómo hacéis las galletas? Pues es una receta muy antigua que lleva huevos, harina, aceite, leche y vainilla. Luego se ponen aquí en el molde y se van sacando ya con la forma de la galleta. Se sacan, se ponen en el horno y el resultado es este. ¿La puedo probar? Sí, pruébala. Muy bueno. ¿Qué esperáis de la muestra? Pues esperamos con la muestra dar a conocer el pueblo de Vilafamés, que venga mucha gente y a ver si el tiempo nos aguanta bien y podemos disfrutar de estos días de fiesta. Sara, ¿qué significa para ti como comerciante la muestra de 1900? Pues para mí es todo un éxito a nivel de empresa. Esto ha sido de las mejores fiestas que se hacen aquí en el pueblo. Viene muchísima gente y el hotel lo tenemos completo. Estamos encantados. Usted es la maestra. ¿Qué significa para usted la mostra? Pues mira, la mostra és una recuperació de la nostra cultura, del nostre patrimoni i a més és també una implicació de tot el sector social del poble en donar a conèixer el Vilafamés i en ajudar a la gent a passar un dia agradable compartint amb nosaltres i a dependre tots un poquet. Ja que estic en l'escola, a dependre tots un poquet de la història. ¿Y quién mejor que José Pons, alcalde de Vilafamés y diputado de Turismo e Interior de la Diputación de Castellón, para que nos cuenten qué consiste la muestra? Bueno, pues aquí estamos en la muestra, como podéis ver, en un día precioso que nos ha salido y toda la gente de Vilafamés pues participando, siendo los actores principales de esta muestra, y yo como alcalde, pues como podéis comprender, un orgullo, un día como hoy, toda la gente participando, el pueblo está lleno de gente, lleno de turistas. Esto es muy bueno para Vilafamés, para que se conozca más y lógicamente pues para que tenga un impacto económico entre los locales del municipio y trabajar para que poco a poco Vilafamés sea un referente cultural en la provincia de Castellón y en la Comunidad Valenciana. José, ¿por qué Vilafamés se ha convertido en un refugio para los artistas? Es histórico desde los años 60, finales de los 60, principios de los 70, año 72, que se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo. Fue un cúmulo de circunstancias. Coincidieron un alcalde que era Vicente Benet, que iba adelantado a su época, y un genio que era Vicente Aguilera Cernic, crítico de arte. Coincidieron por casualidad en Vilafamés, se conocieron aquí, y el crítico le dijo al alcalde que si le conseguía un edificio importante traería a todos los artistas a Vilafamés. Estamos hablando de los años 60, finales de los 60. Eso fue un impacto al municipio que le dio ese aire pintoresco de más de 30-40 familias de artistas que desde los 70 hasta hoy pues han pasado por Vilafamés. Muchas gracias, José. A vosotros. Y así terminamos. Gracias por habernos acompañado y tengan todos una jornada muy feliz. Donde si no, aquí en la Rodalía.es.